Mi nombre es Tomás Guerrero. Tengo 63 años y después de trabajar 40 años como taxista para criar a mi hija Marina, ella me exigió que le entregara mi pensión completa o me fuera de la casa donde yo había vivido toda mi vida. Papá, o me das todo tu dinero todos los meses o te buscas otro lugar donde vivir, me dijo con una frialdad que me heló el corazón. Pero lo que Marina no sabía es que yo tenía preparada una sorpresa que nadie en mi familia imaginaba. Imagínate la situación. Durante 25 años había criado sola a Marina después de que su madre nos abandonara cuando la nena tenía apenas 8 años. Trabajé día y noche manejando taxi. Guardé cada peso que pude para comprar esta casa donde ella creció. Le pagué universidad privada vendiendo hasta el auto que usaba para trabajar. Y ahora, a los 63 años, mi propia hija me estaba chantajeando para robarme la única entrada de dinero que tenía. «Papá, ya no sos productivo», me explicó como si estuviera hablando con un empleado que había que despedir. «Yo tengo gastos, mis hijos necesitan cosas, y tu pensión se está desperdiciando en tus caprichos de viejo. Es mejor que yo administre ese dinero». Pero acá viene lo que Marina jamás se imaginó. Durante todos estos años que ella creía que yo era apenas un taxista pobre que vivía al día, yo había estado construyendo algo que esa misma tarde iba a cambiar todo. Algo que la dejaría sin palabras y le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Esa noche, mientras Marina celebraba que había conseguido manipularme para entregarle mi pensión, yo estaba haciendo llamadas que transformarían nuestras vidas para siempre. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice para responder a la codicia de mi hija va a sorprenderte tanto como la sorprendió a ella cuando descubrió quién era realmente su padre. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si vos también entendés lo que se siente cuando tu propia sangre te traiciona por dinero, para que entiendas cómo llegué a vivir la humillación de que mi hija me exigiera mi pensión como si fuera suya. Tengo que contarte la historia desde el principio, porque yo no siempre fui este abuelo al que su familia veía como un cajero automático que había que vaciar. Hace 30 años, cuando Marina tenía 8 años y su hermano menor Nicolás apenas 5, mi esposa Carmen nos abandonó de la noche a la mañana. Llegué del trabajo una tarde de marzo, después de manejar 14 horas seguidas, tratando de juntar la plata para el alquiler, y me encontré con una carta sobre la mesa de la cocina que decía: «Tomás, me voy. Esta vida de pobreza no es para mí. Los chicos son tu responsabilidad ahora. No me busques». Se había llevado todos sus documentos, toda la poca plata que teníamos ahorrada en una lata debajo de la cama, hasta las joyas baratas que le había regalado trabajando horas extras durante años. Me dejó solo con 2 chicos que preguntaban dónde estaba mamá, por qué se había ido sin despedirse, cuándo iba a volver a buscarlos. Yo no sabía qué decirles, porque tampoco entendía cómo una madre podía abandonar a sus hijos por dinero, dejándolos como si fueran objetos que ya no le servían. En esa época, manejaba un taxi alquilado que me costaba la mitad de lo que ganaba por día. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para pagar el alquiler de una casa pequeña en un barrio humilde, donde los tiros se escuchaban de noche. De un día para el otro tuve que aprender a ser papá y mamá al mismo tiempo, cocinar comidas que no se quemaran, lavar ropa sin que se tiñera, ayudar con las tareas del colegio que no entendía, porque yo había dejado la escuela a los 15 para trabajar, todo mientras seguía manejando para mantener a flote una familia que se había quebrado en 1000 pedazos. Los primeros meses fueron una pesadilla que no le deseo a nadie. Marina lloraba todas las noches pidiendo a su mamá. Inventaba historias de que Carmen había viajado muy lejos, pero que pronto iba a volver con regalos para todos. Nicolás se había vuelto muy callado y se orinaba en la cama por el estrés del abandono. No quería ir al colegio porque los otros chicos le preguntaban dónde estaba su mamá, y él no sabía qué responder. Yo llegaba agotado después de manejar todo el día respirando humo de otros autos, esquivando baches que me rompían el auto, peleando con pasajeros que no querían pagar, pero tenía que ocuparme de 2 chicos traumatizados que necesitaban contención emocional que no sabía cómo darles. Durante el día, mientras navegaba el tráfico infernal de la ciudad buscando pasajeros que quisieran subir a un taxi viejo y destartalado, pensaba en cómo darles a mis hijos
el futuro que Carmen y yo habíamos planeado antes de que ella decidiera que éramos un obstáculo para sus ambiciones de tener una vida mejor. Quería que estudiaran en colegios buenos, que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve, que no pasaran por lo que yo había pasado siendo hijo de un albañil que murió en un accidente de obra cuando yo tenía 15 años y tuve que salir a trabajar para mantener a mi madre viuda. Los fines de semana eran los peores, porque no tenía con quién dejar a los chicos. Los llevaba conmigo en el taxi. Marina se sentaba adelante haciendo de copiloto y Nicolás dormía en el asiento trasero mientras yo trabajaba. Los pasajeros a veces se quejaban de que llevara niños, pero no tenía otra opción. Era eso o no trabajar, y no trabajar significaba no comer. Cuando Marina cumplió 10 años, después de 2 años de lucha constante por mantenernos a flote, tomé la decisión más importante de mi vida. Con los ahorros que había juntado trabajando como un animal durante 2 años, viviendo a base de fideos y polenta para no gastar en comida cara, compré un taxi usado pero en buen estado. Era un Renault 12 que tenía 200.000 kilómetros, pero el motor andaba bien. Ya no iba a pagar alquiler diario por el auto. Ya no iba a depender de que el dueño quisiera renovarme el contrato. Iba a ser mi propio jefe. Iba a quedarme con todas las ganancias, en lugar de darle la mitad al dueño del taxi que se quedaba en su casa, mientras yo me mataba trabajando. Fueron años de trabajo brutal que me marcaron el cuerpo para siempre. Me levantaba a las 4 de la mañana para estar en la calle cuando empezaba el movimiento temprano. Preparaba el desayuno para los chicos dejándoles todo listo porque se despertaban 2 horas después que yo. Los llevaba al colegio haciendo un desvío que me costaba tiempo y nafta, pero no podía permitir que fueran solos. Manejaba hasta las 10 de la noche, parando solo para almorzar un sándwich parado en una esquina. Llegaba a casa, ayudaba con las tareas que se habían acumulado durante el día. Cocinaba algo rápido para el día siguiente, porque no tenía tiempo de cocinar elaborado, y caía rendido en la cama para repetir la misma rutina al día siguiente. Los fines de semana seguía trabajando porque los taxistas no tenemos vacaciones ni feriados cuando hay que mantener una familia, y las necesidades no esperan a que uno descanse. Marina y Nicolás crecieron prácticamente viviendo en ese taxi. Después del colegio los pasaba a buscar y se quedaban conmigo durante las últimas horas de trabajo, haciendo los deberes en el asiento trasero mientras yo buscaba carreras, aprendiendo a manejar los mapas de la ciudad antes de que existieran los GPS, conociendo cada barrio, cada calle, cada atajo. Los fines de semana me acompañaban todo el día. Conocían cada rincón de la ciudad mejor que muchos adultos. Sabían de memoria las direcciones de los lugares más importantes. Habían escuchado 1000 historias de pasajeros que subían al taxi con sus alegrías y tristezas. «Papá, ¿cuándo vamos a tener una casa propia como las que vemos por la ventanilla?», me preguntaba Marina cuando tenía 12 años, mientras pasábamos por barrios de casas lindas con jardines y garajes donde vivía gente que nunca había tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. «Cuando ahorre lo suficiente, princesa», le decía yo mientras manejaba por calles que conocía de memoria después de recorrerlas miles de veces. «Estoy juntando peso por peso, mes por mes, para comprarnos una casa donde vamos a vivir toda la vida y nadie nos va a poder echar nunca más». Era verdad, no era una promesa vacía para consolarla. Durante 8 años, guardé cada peso extra que podía apartar de los gastos básicos, rechacé cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario. Viví de la manera más austera posible que se pueda imaginar. No me compré ropa nueva hasta que la que tenía se desarmaba literalmente. No cambié los muebles de la casa, aunque estuvieran rotos. No me di ningún gusto personal ni siquiera para mi cumpleaños. No salí a comer afuera ni una sola vez en 8 años. Todo se iba a una cuenta de ahorro que crecía lentamente, pero con la constancia de una hormiga que sabe exactamente hacia dónde va. Los sacrificios eran enormes, pero tenían un propósito claro. Mientras otros padres se gastaban la plata en cerveza o en partidos de fútbol, yo contaba cada peso como si fuera oro. Mientras otros se quejaban de sus trabajos, yo agradecía cada carrera, cada pasajero, cada peso que entraba porque sabía que me acercaba un poco más a mi objetivo.
Cuando Marina tenía 16 años, después de 8 años de ahorrar como un obsesivo, finalmente pude comprar una casa. Era pequeña, de 3 dormitorios y un baño, en un barrio de clase media que no era el mejor, pero tampoco era peligroso, con un patio donde los chicos podían jugar sin que yo me preocupara por la seguridad. Pero era nuestra. El día que nos mudamos, Marina y Nicolás corrían por todos los cuartos gritando de alegría, midiendo los espacios, eligiendo qué cuarto quería cada uno, haciendo planes de cómo íbamos a decorar cada ambiente. Por primera vez desde el abandono de Carmen, éramos una familia con hogar propio, con estabilidad, con la seguridad de que nadie nos podía echar por no pagar el alquiler. «Papá, ¿esta casa es realmente nuestra para siempre?», me preguntó Nicolás mientras desempacábamos las pocas cosas que teníamos, porque después de años de mudarnos por casas alquiladas, nunca habíamos acumulado muchas posesiones. «Es nuestra para siempre, hijo. La escritura está a mi nombre y nadie nos puede sacar nunca más. Acaban a crecer, acaban a traer a sus novias, acaban a venir con sus hijos cuando sean grandes». Marina terminó el secundario con excelentes notas, a pesar de todas las dificultades que habíamos pasado como familia. Y cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, me dijo que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada que tenía muy buena reputación, pero que costaba una fortuna. Era una carrera que duraba 5 años y que iba a costarme el equivalente a 3 años de trabajo, pero no dudé ni un segundo en decirle que sí, que íbamos a encontrar la manera de pagarla. Durante esos 5 años trabajé turnos dobles, manejé hasta los domingos, acepté carreras largas al interior que me tenían fuera de casa durante días, todo para que Marina pudiera estudiar sin preocuparse por la plata, sin tener que trabajar mientras cursaba. «Papá», me dijo Marina cuando se recibió, «todo lo que logré te lo debo a vos, sos el mejor padre del mundo». Nicolás, por su parte, decidió estudiar mecánica automotriz. Era una carrera más corta y menos cara, pero igualmente importante. También se la pagué trabajando extra, porque quería que mis 2 hijos tuvieran profesiones que les dieran independencia económica. Cuando Marina consiguió su primer trabajo como administradora en una empresa mediana, yo estaba tan orgulloso que lloré en el taxi. Mi hija, que había crecido sin madre en un hogar humilde, ahora era una profesional respetada que ganaba en un mes lo que yo ganaba en 3. Marina se casó a los 26 años con Rodrigo, un contador que trabajaba en la misma empresa. La boda la pagué vendiendo el taxi que había sido mi herramienta de trabajo durante 15 años. Era un sacrificio enorme, pero quería que mi hija tuviera la boda que se merecía. «Papá, no vendas el taxi», me dijo Marina cuando se enteró. «Podemos hacer algo más sencillo». «No, princesa. Vos sos mi única hija y mereces la mejor boda posible». Después de la boda tuve que comprar otro taxi usado con un préstamo que me llevó 2 años pagar. Pero valió la pena ver a Marina feliz, radiante, comenzando su propia familia. Marina y Rodrigo tuvieron 2 hijos, Sofía y Mateo. Yo me convertí en el abuelo que siempre había soñado ser, el que cuidaba a los nietos cuando los padres tenían compromisos, el que les compraba juguetes con los pocos pesos extra que me quedaban después de pagar mis gastos básicos. Pero de a poco, algo empezó a cambiar en Marina. A medida que progresaba en su carrera y ganaba más dinero, empezó a mirarme de manera diferente. Ya no era su papá héroe que había trabajado como un animal para darle todo, sino un viejo taxista que la avergonzaba frente a sus nuevos amigos de clase media alta. «Papá, ¿no podrías comprarte ropa un poco mejor?», me sugirió un día cuando fui a buscar a mis nietos. «Los otros abuelos se visten más elegante». Mi ropa de trabajador honesto ya no era apropiada para el nuevo nivel social de mi hija. Las visitas a mi casa se fueron espaciando. Marina ya no venía con la frecuencia de antes. Siempre tenía excusas relacionadas con su trabajo o compromisos sociales de su nueva posición. Hace 2 años, cuando cumplí 61, decidí jubilarme. Había manejado taxi durante 35 años. Mi cuerpo ya no resistía las jornadas largas. Mi vista había empeorado por la edad. Era hora de descansar y vivir de mi pensión. «¿Cuánto te van a dar de jubilación, papá?»,
Fue la primera pregunta que me hizo Marina cuando le conté la noticia. Lo suficiente para vivir modestamente, le respondí. ¿Pero cuánto exactamente? Me extrañó tanto interés por mis finanzas, pero le dije la cifra. Marina calculó mentalmente y sonrió de una manera que no me gustó. Está bien, papá. Con esa plata podés vivir tranquilo. Pero la tranquilidad duró poco. A los 6 meses de jubilarme, Marina empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que se había dado cuenta de que tenía más tiempo para estar conmigo, pero pronto entendí cuál era el verdadero motivo. «Papá, ¿en qué gastas tu pensión?», me preguntó durante una de esas visitas. «En lo normal, comida, servicios, remedios, algún gustito de vez en cuando». «¿Algún gustito? ¿Cómo qué?». «Como llevar a mis nietos al cine, comprarles helado, esas cosas». Marina frunció el ceño. «Papá, los chicos no necesitan que vos les gastes plata. Nosotros podemos pagarles todo lo que necesitan. Pero me gusta consentirlos un poco. Soy su abuelo». «Sí, pero no es necesario que despilfarres». Despilfarrar. Gastar 20 pesos en helados para mis nietos era despilfarrar. Las conversaciones sobre mi dinero se hicieron más frecuentes y más directas. Marina empezó a sugerir que yo le diera parte de mi pensión para que ella la administrara mejor. «Papá, vos no sabés manejar dinero. Siempre fuiste pobre, no entendés de inversiones ni de ahorro inteligente. Marina, yo compré esta casa ahorrando peso por peso. Algo de manejo de dinero debo saber». «Eso era antes, papá. Ahora las cosas son más complicadas. Hay inflación, hay que hacer inversiones, hay que ser inteligente con la plata. Mi plata me alcanza para vivir. No necesito hacer inversiones». «¿Te alcanza? ¿Estás seguro? Porque esta casa está vieja, necesita reparaciones. Los gastos médicos van a aumentar cuando seas más grande». Ahí empecé a entender hacia dónde iba la conversación. Marina estaba sembrando dudas sobre mi capacidad de mantenerme económicamente para justificar apoderarse de mi dinero. «Marina, por ahora no tengo problemas económicos». «Por ahora, papá. Pero hay que pensar en el futuro». Hace 6 meses, Marina empezó a traer a Rodrigo a las conversaciones sobre mi situación económica. Entre los dos, desarrollaron una estrategia para convencerme de que necesitaba ayuda financiera. «Don Tomás», me dijo Rodrigo, con esa voz que usan los contadores para explicar cosas a gente que consideran ignorante, Marina me contó su preocupación por su situación económica. Como profesional, puedo ayudarlo a organizar mejor sus finanzas. «¿Qué preocupación? Yo no tengo problemas económicos». «Bueno, no problemas actuales, pero sí riesgos futuros. Una persona de su edad debería tener un colchón de seguridad más importante. Mi colchón de seguridad es esta casa que compré trabajando 30 años. Sí, pero la casa no le da ingresos, al contrario, le genera gastos de mantenimiento». Marina agregó: «Papá, nosotros podríamos ayudarte a hacer rendir mejor tu plata. Rodrigo entiende de inversiones, de cómo hacer que el dinero crezca. No quiero que mi dinero crezca. Quiero que me alcance para vivir tranquilo». «Pero papá, si invertís bien vas a tener más dinero para tus gustitos, para consentir a los nietos». La conversación se repitió durante meses, cada vez con más presión, cada vez con argumentos más sofisticados sobre por qué yo necesitaba que ellos manejaran mi dinero. El mes pasado, la presión se volvió chantaje directo. Marina llegó a casa acompañada por Rodrigo y sus 2 hijos, pero con caras muy serias. «Papá, tenemos que hablar», me dijo Marina sentándose en el sillón como si fuera la dueña de casa. «Hablen. Rodrigo y yo estamos pasando por una situación económica muy difícil. Su empresa está haciendo recortes, es posible que lo echen. Necesitamos ayuda urgente». «¿Qué tipo de ayuda?». «Necesitamos que nos prestes parte de tu pensión durante unos meses, hasta que mejore nuestra situación». «¿Cuánto necesitan?». «La mitad estaría bien, 50% de tu pensión cada mes». «Marina, con la mitad de mi pensión no me alcanza para vivir». «Papá, vos vivís solo, no tenés gastos grandes. Nosotros somos 4 personas, tenemos hipoteca, tenemos colegios privados que pagar. Pero esos gastos los eligieron ustedes. Yo no tengo por qué financiar el estilo de vida que decidieron tener». Rodrigo intervino. «Don Tomás, sea razonable. Somos familia. Las familias se ayudan en momentos difíciles.
como ustedes me ayudaron a mí cuando trabajaba 14 horas por día para pagar la universidad de Marina. Se quedaron callados porque no tenían respuesta para eso. Papá, me dijo Marina cambiando de estrategia, no es solo por nosotros, es por tus nietos. ¿Querés que Sofía y Mateo pasen necesidades? Mis nietos no van a pasar necesidades por no tener colegio privado. Yo criaste en escuela pública y te recibiste de universitaria. Los tiempos cambiaron, papá. Ahora la educación privada es necesaria para tener oportunidades. Marina, la educación la hace el estudiante, no la institución. Vos sabés eso mejor que nadie. La conversación terminó sin acuerdo, pero yo sabía que iban a volver con más presión. Y efectivamente, hace 3 semanas volvieron, pero esta vez con un ultimátum que jamás pensé que escucharía de mi propia hija. Papá, me dijo Marina con una frialdad que me heló la sangre, ya no podemos seguir así. O nos ayudás económicamente, o vas a tener que buscar otra solución para tu vida. ¿Qué querés decir con otra solución? ¿Querés decir que esta casa es muy grande para vos solo? ¿Que podrías venderla, mudarte a algo más chico y con la diferencia ayudar a tu familia? Marina, esta casa la compré para vivir en ella hasta que me muera. No la voy a vender. Entonces, nos das parte de tu pensión. ¿Y si no quiero hacer ninguna de las dos cosas? Marina me miró con una dureza que nunca había visto en sus ojos. Entonces vas a tener que irte a vivir a otro lado, papá. Porque nosotros no podemos seguir manteniendo una relación con alguien que nos niega ayuda cuando más lo necesitamos. ¿Me estás echando de mi propia casa? No te estoy echando. Te estoy dando opciones. La casa puede ser tuya, pero la familia somos nosotros. Y si no estás dispuesto a ayudar a tu familia, entonces no sos parte de ella. Rodrigo agregó, Don Tomás, sea práctico, sus nietos necesitan estabilidad económica. ¿Qué van a pensar cuando crezcan y se enteren de que su abuelo tenía dinero, pero se negó a ayudarlos? Van a pensar que su abuelo no era un tonto que se dejaba estafar por su propia familia. Marina se puso de pie furiosa. No somos estafadores, somos tu familia y tenemos derecho a tu ayuda. ¿Derecho? ¿Desde cuándo mis hijos tienen derecho a mi dinero? Desde que te sacrificaste durante años para criarnos. Ese sacrificio nos da derechos. Marina, ese sacrificio me dio la satisfacción de verte convertida en una profesional exitosa. No te dio derechos sobre mi jubilación. La discusión escaló hasta que Marina me dio el ultimátum final. Papá, tenés una semana para decidir. O nos das el 70% de tu pensión todos los meses, o te vas de esta casa y no nos volvés a ver. ¿70%? Hace un rato era 50%. Las cosas empeoraron, ahora necesitamos más. Esa noche, después de que se fueran, me quedé solo en mi casa pensando en cómo había llegado a esta situación. La hija que había criado con tanto amor, para la que había trabajado como un esclavo durante 30 años, me estaba chantajeando para robarme la jubilación. Pero lo que Marina no sabía es que durante todos estos años que ella creía que yo era apenas un taxista pobre, yo había estado preparando algo para mi vejez, algo que ella descubriría de la manera más sorprendente. Al día siguiente, hice una llamada que cambiaría todo. Doctor Ramírez, habla Tomás Guerrero. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, don Tomás. ¿Cómo está? Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, doctor, pero necesito activar el plan que discutimos hace 5 años. ¿Está seguro? Una vez que activemos el protocolo va a haber cambios importantes. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. El doctor Ramírez era mi contador desde hacía 15 años. Era el único que conocía la verdad completa sobre mi situación económica. La verdad que Marina estaba a punto de descubrir de la manera más impactante. Durante todos estos años que Marina creía que yo era un taxista pobre, que vivía solo de la pensión, yo había estado invirtiendo inteligentemente cada peso extra que ganaba. No era cierto que no entendiera de dinero. Había aprendido de mis pasajeros exitosos, había estudiado por mi cuenta, había hecho inversiones pequeñas pero constantes durante décadas. Sin que Marina supiera, yo era dueño de 3 taxis que alquilaba a otros choferes. Tenía participaciones en 2 empresas de remises. Había comprado pequeñas propiedades que alquilaba en zonas populares. Durante 30 años,
Había construido un patrimonio que me convertía en una persona económicamente cómoda. La pensión que Marina quería robarme era apenas el 20% de mis ingresos reales. El resto venía de mis inversiones, que generaban mucho más dinero que mi jubilación. Pero había guardado todo esto en secreto porque quería ver qué tipo de hijos había criado. Quería saber si me iban a cuidar por amor o me iban a buscar por interés. La respuesta había sido muy clara. 3 días después del ultimátum de Marina, llegué a casa con una sorpresa que nadie esperaba. Toqué el timbre de mi propia casa como si fuera un visitante. Marina abrió la puerta con cara de fastidio. «Papá, ¿por qué tocas timbre? Esta es tu casa. Todavía, pero según vos, no por mucho tiempo. ¿Ya decidiste? ¿Vas a colaborar con la familia o no?» «Decidí, Marina, pero antes quiero mostrarte algo». Saqué de mi bolsillo una carpeta con documentos que había traído especialmente para este momento. «¿Qué es eso?» «Son mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. También los títulos de propiedad de mis inversiones inmobiliarias y los contratos de mis sociedades comerciales». Marina abrió la carpeta con curiosidad y su cara cambió completamente mientras leía los papeles. Se puso pálida, después colorada, después otra vez pálida. «Papá, ¿qué es todo esto?» «Es mi patrimonio real, Marina. Todo lo que construí durante 30 años mientras vos creías que era un taxista pobre. ¿Vos tenés todo esto?» «Tengo eso y más. La pensión que me querés quitar representa apenas el 20% de mis ingresos mensuales». Marina se desplomó en el sillón. «¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque quería ver qué tipo de hija había criado. Si me ibas a cuidar por amor o me ibas a buscar por plata. Pero papá, si tenés tanto dinero, ¿por qué no nos ayudás?» «Porque quien necesita ayuda no exige ni chantajea. Quien necesita ayuda pide por favor y explica la situación con honestidad». Rodrigo había llegado mientras hablábamos y escuchó la conversación desde la puerta. «Don Tomás, si hubiéramos sabido su situación real, habríamos planteado las cosas de otra manera». «¿De qué manera?» «Con más respeto porque tengo más plata». «No es eso». «Es exactamente eso, Rodrigo. Cuando creían que era pobre me faltaron el respeto y me chantajearon. Ahora que saben que tengo plata, me hablan diferente». Marina empezó a llorar. «Papá, perdóname, no sabía que... ¿Qué? ¿Que tenía plata?» «El problema no es que no sabías que tengo plata, Marina. El problema es que me trataste como basura cuando creías que no la tenía. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora voy a hacer lo que tenía planeado desde hace tiempo». Saqué otro documento de la carpeta. Era una escritura de donación que había preparado con el doctor Ramírez. «Esto es la donación de esta casa y el 50% de mi patrimonio a una fundación que ayuda a ancianos abandonados por sus familias». «¿Qué?», gritó Marina poniéndose de pie. «Leíste bien. Esta casa ya no es mía. La doné ayer por la mañana». «Pero no podés hacer eso. Somos tu familia. Mi familia son las personas que me quieren incondicionalmente, no las que me chantajean por dinero». Rodrigo estaba en shock. «Don Tomás, está diciendo que no vamos a heredar nada». «Van a heredar exactamente lo que se merecen, nada». Marina lloraba desesperadamente. «Papá, podemos arreglar esto. Podemos cambiar. No teníamos que haberte tratado así. ¿Ahora quieren cambiar? ¿Ahora que saben que soy rico? No es por la plata, papá. Es porque nos damos cuenta de que nos equivocamos. Marina, si no fuera por la plata, me habrían pedido ayuda de manera respetuosa desde el principio. Me habrían explicado su situación sin chantajes ni ultimátums. ¿Y ahora dónde vas a vivir?» «Me voy a mudar a un departamento que compré en el centro. Más chico, más cómodo para una persona sola. ¿Y nosotros? Ustedes van a tener que buscar otra casa. Esta pertenece ahora a la fundación». «Pero papá, nuestros hijos». «Sus hijos van a aprender una lección muy importante. Que el dinero no se exige, se gana. Y que faltar el respeto a los abuelos tiene consecuencias». Esa tarde me mudé a mi departamento nuevo. Por primera vez en meses, me sentí libre, sin la presión de familiares codiciosos que veían mi dinero antes que mi persona. Durante las semanas siguientes, Marina me llamó todos los días pidiendo una segunda oportunidad, prometiendo que había cambiado, suplicando que reconsiderara las donaciones. «Papá, entiendo que estés enojado, pero no podés castigar a toda la familia por nuestros errores.
No estoy castigando a nadie, Marina. Estoy protegiendo mi patrimonio de gente que demostró que no lo respeta. ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? ¿Todo va a quedar para extraños? Va a quedar para gente que lo necesita y lo va a usar bien, no para gente que lo ve como derecho adquirido. Hace un mes, Marina vino a visitarme a mi departamento nuevo. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde el día de las revelaciones. Papá, vengo a pedirte perdón sinceramente, no por la plata, sino porque me di cuenta de lo mal que te traté. ¿Qué te hizo darte cuenta? Quedarme sin casa. Tener que explicarles a mis hijos por qué nos tuvimos que mudar. Darme cuenta de que perdí al mejor padre del mundo por codicia. ¿Y ahora qué querés? Que me perdones. Que me des una oportunidad de demostrar que puedo ser la hija que mereces. Marina, el perdón no se pide. El perdón se gana con acciones. ¿Qué acciones? Demostrándome durante mucho tiempo que me querés por ser tu papá, no por lo que tengo. Marina lloró durante 1 hora en mi departamento. Era como volver a ver a la nena que había criado antes de que la codicia la transformara en una extraña. Papá, ¿hay alguna chance de que recuperes la casa? No quiero recuperar la casa. Ahora vivo mejor, más tranquilo, sin la presión de mantener una propiedad grande. ¿Y hay alguna chance de que cambies el testamento? Depende de cómo te comportes de acá en adelante. Desde ese día, Marina empezó a visitarme todas las semanas. No para hablar de dinero, sino para pasar tiempo conmigo, para que yo conociera mejor a mis nietos, para reconstruir la relación que había roto por codicia. Abuelo, me dijo Sofía durante una de esas visitas, mamá nos contó que sos muy rico. ¿Y eso qué te parece? Me parece bien que tengas plata, pero me parece mejor que seas mi abuelo. Esas palabras me llegaron al corazón. Mis nietos estaban aprendiendo a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. La semana pasada Marina me propuso algo que me sorprendió. Papá, ¿te parece si empiezo a trabajar como voluntaria en la fundación a la que donaste la casa? ¿Por qué querés hacer eso? Porque quiero entender qué se siente ayudar a gente que realmente lo necesita, en lugar de pretender que me ayuden cuando no lo necesito. Me parece una idea excelente. Marina empezó a trabajar los fines de semana en la fundación, ayudando a ancianos abandonados, entendiendo de primera mano lo que significa la soledad en la vejez. Papá, me dijo después de su primer mes como voluntaria, ahora entiendo por qué donaste la casa acá. Esta gente realmente no tiene a nadie. ¿Y vos qué sentís al ayudarlos? Siento que estoy devolviendo algo de lo que vos me diste durante toda mi vida. Hace una semana tuve una conversación con Marina que me hizo reflexionar mucho sobre todo lo que había pasado. Papá, ¿te arrepentís de haber donado la casa y gran parte de tu patrimonio? ¿Sabes de qué me arrepiento realmente, Marina? ¿De qué? Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber permitido que me faltaras el respeto durante meses sin reaccionar. ¿Y no te arrepentís de habernos dejado sin herencia? No, porque la herencia hay que ganársela con amor y respeto, no exigirla con chantajes. Papá, ¿hay alguna posibilidad de que recuperemos tu confianza? La confianza se construye día a día, Marina, con actos, no con palabras. ¿Y si demuestro durante años que cambié, volverías a confiar en mí? Eso lo veremos con el tiempo. Pero una cosa es segura, nunca más voy a permitir que nadie me trate como me trataste vos. Anoche, Nicolás vino a visitarme. Mi hijo menor, que había estado ausente durante todo el conflicto con Marina, finalmente apareció para dar su versión de los hechos. Papá, Marina me contó lo que pasó. Quería pedirte disculpas por no haber estado presente. ¿Dónde estabas cuando tu hermana me estaba chantajeando? Trabajando, concentrado en mi taller. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Nicolás, cuando una familia tiene problemas, todos los miembros deberían estar presentes. Tenés razón. Me hice el distraído porque no quería meterme en problemas entre vos y Marina. ¿Y ahora qué pensás de lo que hizo tu hermana? Que se equivocó feo, que no tenía derecho a exigirte tu plata. ¿Y qué pensás de lo que hice yo? Nicolás se quedó pensando antes de responder. Que hiciste lo que tenías que hacer, que les diste una lección que no van a olvidar nunca. ¿No te molesta que haya donado gran parte de mi patrimonio? Papá, vos trabajaste 40 años para juntar esa plata. Tenés derecho a hacer lo que quieras con ella.
Y vos nunca pensaste en pedirme ayuda económica. No, porque no la necesito. Mi taller va bien. Vivo cómodamente con lo que gano. ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y Marina? ¿Cuál? Que vos aprendiste a valorar el trabajo honesto. Marina aprendió a valorar solo el dinero fácil. Nicolás me abrazó. Papá, quiero que sepas que estoy orgulloso de tenerte como padre, y también estoy orgulloso de la decisión que tomaste. Esa conversación me hizo ver que había criado dos hijos muy diferentes. Uno que había aprendido mis valores y otro que los había perdido en el camino. Esta mañana recibí una carta de la fundación donde había donado la casa. Me invitaban a conocer las mejoras que habían hecho con mi donación. Cuando llegué al lugar, no podía creer lo que veía. Habían convertido mi antigua casa en un hogar para 8 ancianos abandonados. Tenía enfermeras las 24 horas, comida casera, actividades recreativas, un jardín hermoso donde los abuelos podían tomar sol. Don Tomás, me dijo la directora de la fundación, su donación cambió la vida de estas personas. Muchas de ellas estaban en situaciones terribles antes de llegar acá. Me presentó a los abuelos que ahora vivían en mi antigua casa. Don Francisco, de 80 años, abandonado por sus hijos en un geriátrico público horrible. Doña Elena, de 75, que había estado viviendo en la calle después de que su familia la echara. Don Jorge, de 78, que había estado solo en un departamento sin calefacción ni comida adecuada. Don Tomás, me dijo don Francisco, gracias a usted ahora tenemos un hogar de verdad, un lugar donde nos cuidan con amor. Esa tarde entendí que había hecho lo correcto. Mi casa ahora daba alegría a gente que realmente la necesitaba, en lugar de ser objeto de peleas familiares por dinero. Cuando volví a mi departamento, encontré a Marina esperándome en la puerta. Papá, vengo del hogar donde donaste la casa. ¿Así? ¿Qué te pareció? Me quedé toda la tarde ayudando. Esos abuelos son increíbles. Don Francisco me contó que sus hijos no lo visitaban hacía 3 años. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí útil por primera vez en mucho tiempo. Y también me sentí avergonzada. ¿Por qué avergonzada? Porque me di cuenta de que yo estaba tratándote exactamente como esos hijos trataron a don Francisco. ¿Y qué conclusión sacaste de eso? Que no quiero ser el tipo de hija que abandona a su padre por codicia. Marina se quedó callada un momento antes de seguir hablando. Papá, quiero hacerte una propuesta. Te escucho. Quiero que canceles mi herencia para siempre, que done todo a esa fundación. No quiero ni un peso de tu dinero. Me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque quiero ganarte de nuevo como padre, no como heredera. Quiero que sepas que te amo por ser mi papá, no por lo que tenés. Marina, esa es una decisión muy importante. Pensala bien. No tengo que pensar nada. Durante 30 años vos trabajaste para darme todo sin pedirme nada a cambio. Ahora quiero demostrar que puedo quererte sin esperar nada a cambio. Esa noche reflexioné sobre la propuesta de Marina. ¿Era sincera o era otra manipulación? ¿Realmente había entendido la lección o estaba actuando para recuperar mi confianza? Decidí ponerla a prueba. Durante los próximos meses iba a observar sus acciones, no sus palabras. Han pasado 3 meses desde esa conversación. Marina ha cumplido religiosamente con su trabajo voluntario en la fundación. Va 2 veces por semana. Ayuda con las tareas domésticas, organiza actividades para los abuelos, les lee libros, los acompaña cuando están tristes. Abuelo Tomás, me dijo doña Elena la semana pasada, su hija es un ángel. Nos cuida como si fuéramos su propia familia. ¿Marina los trata bien? Nos trata con un amor que nuestros propios hijos nunca nos dieron. También he notado cambios en la relación de Marina conmigo. Ya no me pregunta por dinero, no hace comentarios sobre mi patrimonio, no insiste en que reconsidere las donaciones. Simplemente viene a visitarme, me cuenta de su trabajo, me trae a mis nietos, construye una relación basada en afecto genuino. Papá, me dijo ayer, quiero agradecerte por la lección más dura pero más importante de mi vida. ¿Qué lección? Que el dinero no reemplaza al amor, que los padres no son cajeros automáticos, que la familia se construye con respeto, no con exigencias. ¿Y cómo te sentís ahora sin expectativas de herencia? Me siento libre, libre de amarle sin interés,
libre de construir mi vida sin esperar tu dinero, libre de ser tu hija de verdad. Hace una semana tomé una decisión que sorprendió a todos. Llamé al doctor Ramírez para modificar mi testamento. Doctor, quiero cambiar algunas cosas en las donaciones. ¿Está seguro, don Tomás? Recuerde que su hija fue muy clara en renunciar a cualquier herencia. Por eso mismo quiero cambiar. ¿Qué tiene en mente? Quiero que el 50% de lo que había donado a la fundación vuelva al testamento familiar, pero con una condición muy específica. ¿Cuál condición? Que Marina siga trabajando como voluntaria en la fundación hasta que yo muera. Si deja de hacerlo, aunque sea un mes, pierde todo derecho a herencia. ¿Y si ella no acepta esa condición? Entonces la donación original queda como estaba, todo para la fundación. Cuando le comuniqué esta decisión a Marina, se puso a llorar. Papá, no quiero herencia condicionada. Quiero seguir trabajando en la fundación porque me gusta, no por obligación. Marina, la condición no es para forzarte, es para asegurarme de que realmente cambiaste. ¿Y si acepto y después me arrepiento? Si un día no tengo ganas de ir, entonces vas a demostrar que no habías cambiado realmente. Papá, prefiero que dones todo. No quiero vivir con la presión de cumplir condiciones. Esa respuesta me confirmó que Marina realmente había entendido la lección. Una persona codiciosa habría aceptado inmediatamente las condiciones para asegurar la herencia. Marina eligió renunciar antes que sentirse presionada. Está bien, le dije. Mantenemos la donación original. Todo va para la fundación. ¿En serio? En serio. Pero quiero que sepas que estoy muy orgulloso de la mujer en que te convertiste después de tocar fondo. Anoche, mientras cenábamos en mi departamento como hacíamos cuando ella era chica, Marina me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. Papá, ¿te arrepentís de haber sido taxista toda la vida? ¿Por qué me preguntás eso? Porque ahora que sé que eras inteligente con el dinero, pienso que podrías haber sido empresario desde joven, haber tenido más plata, haber vivido mejor. Marina, fui taxista porque era lo que sabía hacer. Y con ese trabajo honesto pude criar 2 hijos, comprar una casa, construir un patrimonio. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Y no te da bronca que te haya subestimado durante años? Me daba bronca, pero ahora entiendo que tenías que pasar por esto para aprender a valorar realmente a las personas. ¿Sabes lo que más me impresiona de vos? ¿Qué? Que un hombre que dejó la escuela a los 15 años haya sido más inteligente que su hija universitaria. No fui más inteligente, Marina. Fui más honesto. Y la honestidad siempre gana a largo plazo. Hoy es mi cumpleaños número 64. Marina organizó una pequeña celebración en mi departamento. Vinieron Nicolás con su familia, ella con sus hijos, y también invitamos a algunos de los abuelos de la fundación. Abuelo Tomás, me dijo don Francisco durante la cena, usted nos dio una familia cuando nuestras propias familias nos abandonaron. No les di nada, don Francisco. Ustedes me enseñaron a mí que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en el corazón. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Marina se quedó para ayudarme a limpiar. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Sos feliz con la decisión que tomaste? Soy más feliz ahora que en cualquier momento de los últimos años. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo sé que la gente que me rodea me quiere por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y nosotros? ¿Volviste a confiar en nosotros? En Nicolás siempre confié porque nunca me faltó el respeto. En vos estoy empezando a confiar otra vez. ¿Qué necesitas para confiar completamente? Tiempo, Marina. El tiempo es el único que demuestra si los cambios son reales o son actuación. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de codicia familiar y redención personal, quiero que sepas algo muy importante. Los hijos no tienen derecho automático al dinero de sus padres. Los padres no son cajas de ahorro que los hijos pueden abrir cuando necesiten plata. La familia se construye con amor y respeto, no con exigencias económicas. Si algún día tus hijos te piden ayuda, que sea con humildad y explicando realmente la situación. Si te exigen, si te chantajean, si te amenazan con cortar la relación, esos no son hijos. Son estafadores que casualmente comparten tu sangre. Y recordá, nunca es tarde para poner límites,
Nunca es tarde para enseñar respeto. Nunca es tarde para demostrar que tu dignidad no está en venta. Yo perdí una casa y gran parte de mi patrimonio, pero gané algo mucho más valioso: la certeza de que mi hija me ama por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te dejarías chantajear por tu familia o tendrías el coraje de poner límites aunque te cueste todo? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta gente te ama sinceramente. Y ese amor sincero, créeme, no se compra con dinero, se gana con valores.